una iglesia ardiendo en llamas bajo la fría noche noruega, un frontman que decoraba su habitación con cuervos muertos colgados del techo, y una tragedia que terminó en una escena digna de una película de terror. Esto no es ficción, es la historia real de Mayhem. ¿Qué llevó a esta banda a convertirse en la más temida, polémica y legendaria del black metal? Prepárate, porque hoy exploraremos una historia cargada de oscuridad, controversia y una influencia que marcó a generaciones enteras. Mayhem no es una banda ordinaria. Es un nombre que inmediatamente evoca imágenes de caos absoluto, rebelión contra lo establecido y una atracción por lo prohibido. Fundada en 1984 en Oslo, Noruega, Mayhem surgió en un contexto muy particular. La juventud noruega de los años 80 vivía en una sociedad altamente estructurada y conformista, donde la religión cristiana tenía un fuerte arraigo cultural. Para algunos jóvenes, como Øystein Aarseth, esto representaba todo lo que despreciaban: hipocresía, control y represión. Inspirados por el caos y la brutalidad de bandas como Venom, Slayer y Celtic Frost, Aarseth, más tarde conocido como Euronymous, tenía una visión ambiciosa: crear música que no solo fuera extrema, sino que desafiara todas las normas sociales y culturales. Euronymous no solo quería formar una banda, quería liderar una revolución. En sus propias palabras, Mayhem no se trata solo de música. Somos la encarnación del mal. Esta visión atrajo a una comunidad de jóvenes inadaptados que compartían su descontento con el sistema y encontraron en el metal extremo una salida a su frustración. Desde el principio, Euronymous dejó claro que Mayhem no sería simplemente una banda de metal. Sería el corazón de un movimiento cultural oscuro y radical que eventualmente sería conocido como el black metal noruego. Lo que diferencia a Mayhem de otras bandas no es únicamente su música visceral y perturbadora, sino su capacidad para transformar su arte en una declaración ideológica. Mientras otras bandas exploraban temáticas de horror y violencia de forma superficial, Mayhem las llevó al siguiente nivel, viviendo esas ideas en su vida diaria. Desde portadas de discos con imágenes explícitas hasta conciertos diseñados para hacer experiencias traumáticas, cada aspecto de la banda estaba calculado para provocar y dejar una huella imborrable. Euronymous fue el arquitecto de esta visión. Creía que el black metal debía ser más que un género musical. Debía convertirse en un movimiento cultural que desafiara las normas religiosas y sociales. En sus entrevistas, hablaba abiertamente sobre el odio hacia el cristianismo y la sociedad moderna, alimentando una imagen casi mítica alrededor de la banda. La tienda de discos Helvet, Infierno, que abrió en Oslo, se convirtió en el epicentro de este movimiento. Más que una tienda, era un santuario para jóvenes seguidores del black metal que compartían esta filosofía radical. En 1986, Mayhem lanzó su primer demo, Pure Fucking Armageddon. Este trabajo, grabado con un sonido rudimentario y una producción casi inexistente, capturaba la esencia del caos puro que la banda buscaba transmitir. Aunque primitivo en calidad, el demo fue un grito de guerra contra las tendencias más pulidas del metal de la época. Era una declaración de principios. Mayhem no estaba interesado en la aprobación masiva, ni en seguir fórmulas establecidas. Su objetivo era crear algo crudo, incómodo y profundamente perturbador. Fue con el lanzamiento del EP Death Crush, en 1987, que Mayhem comenzó a consolidar su identidad. Este álbum presentó una mezcla de velocidad frenética, riffs disonantes y letras cargadas de imágenes violentas y satánicas. Aunque las ventas iniciales fueron limitadas, el álbum se convirtió rápidamente en un culto dentro de la escena underground. Cada copia que circulaba fortalecía la reputación de Mayhem como los pioneros de algo completamente nuevo. Death Crush no solo es conocido por su sonido, sino también por su portada, que muestra una fotografía inquietante de una pierna amputada. Esta elección visual fue deliberada. Euronymous quería que la portada reflejara la brutalidad y crudeza que el EP ofrecía. Este tipo de provocaciones visuales se convertirían en una característica distintiva de la banda en los años venideros. El lanzamiento de Death Crush no solo marcó un hito para Mayhem, sino también para el black metal en general. La combinación de su música, estética y filosofía
sentó las bases para un género que pronto ganaría notoriedad a nivel mundial. Sin embargo, este solo sería el comienzo de una historia llena de caos, tragedias y un legado que continúa hasta el día de hoy. El título Death Crush no fue una elección al azar. Euronymous buscaba un nombre que encapsulara la esencia misma de Mayhem: violencia, oscuridad y un rechazo absoluto a cualquier tipo de sutileza o compromiso artístico. El término no solo evocaba imágenes de destrucción y caos, sino que también transmitía la idea de un sonido que aplastara y envolviera al oyente en una experiencia perturbadora y visceral. Este enfoque no era casual. Euronymous creía firmemente que el black metal debía ser una forma de arte extremo que desafiara los límites de lo aceptable, tanto en lo musical como en lo ideológico. La portada del EP, con una fotografía inquietante de una pierna amputada, fue seleccionada con el mismo propósito. Para Euronymous, el impacto visual era tan importante como la música. Quería que cada aspecto de Death Crush provocara incomodidad y obligara a quien lo escuchara a confrontar sus propios límites. A través de estos elementos, Mayhem comenzó a forjar su identidad como una banda que no solo hacía música, sino que también creaba un ambiente de controversia y provocación que trascendía el género. En 1988, Per Yngve Olin, conocido como Dead, se unió a Mayhem como vocalista. Su llegada marcó el inicio de una etapa que definiría no solo el sonido, sino también la estética y el legado de la banda. Dead no era un frontman convencional. Era un joven profundamente atormentado, cuya obsesión con la muerte y el sufrimiento lo convirtió en una figura icónica dentro del black metal. Su presencia en el escenario era más que teatral. Era aterradora. Dead no solo cantaba sobre la muerte, la vivía y la encarnaba de una manera que ningún otro artista había hecho antes. Durante los conciertos, Dead llevaba cuchillos y vidrios rotos, con los que se cortaba frente a la audiencia, dejando su sangre correr como parte del espectáculo. Estas acciones no eran simplemente un acto de shock value. Dead veía sus heridas como una forma de conectarse con el concepto de mortalidad que tanto lo obsesionaba. Pero esto no era lo único que lo hacía único. En más de una ocasión, Dead llegaba a las presentaciones con animales muertos en bolsas, que abría para inhalar su hedor. Según él, esto lo ayudaba a sentir la esencia de la muerte y entrar en el estado mental adecuado para sus actuaciones. Este nivel de compromiso con su personaje y sus ideales oscuros convirtió cada show de Mayhem en una experiencia ritualista y profundamente perturbadora. Dead también introdujo un estilo vocal que sería emblemático en el black metal. Su voz agónica y desgarradora resonaba como el lamento de un alma atormentada, amplificando la atmósfera opresiva de la música de Mayhem. Su imagen en el escenario, con maquillaje cadavérico y una actitud casi ceremonial, sentó las bases para la estética que muchas bandas de black metal adoptarían en los años siguientes. El 8 de abril de 1991, la historia de Mayhem tomó un giro trágico y macabro que marcó no solo a la banda, sino a todo el movimiento del black metal. Dead se quitó la vida en la casa que compartía con Euronymous, utilizando una escopeta y un cuchillo. La escena que dejó atrás era escalofriante. En su nota de despedida escribió: «Perdónenme por toda la sangre», una frase que encapsulaba su personalidad, melancólica, autodestructiva y profundamente obsesionada con la mortalidad. Cuando Euronymous encontró el cuerpo, su reacción fue tan impactante como la propia tragedia. En lugar de llamar inmediatamente a la policía, compró una cámara desechable y tomó fotografías del cadáver. Esta acción, lejos de ser un gesto de respeto o luto, fue interpretada como una declaración artística y un intento de consolidar la imagen de Mayhem como la banda más extrema y transgresora del mundo. Según rumores, Euronymous también recolectó fragmentos del cráneo de Dead y los convirtió en collares, que supuestamente entregó a personas cercanas como una especie de reliquia macabra. Aunque estas historias han sido objeto de especulación, el simple hecho de que fueran creíbles habla del aura de misticismo oscuro que rodeaba a la banda. La muerte de Dead no solo dejó un vacío emocional en Mayhem, sino que también generó una controversia sin precedentes en la historia del metal. Una de las fotografías que Euronymous tomó del cuerpo de Dead fue utilizada años más tarde como la portada del álbum pirata Dawn of the Black Hearts. Esta decisión
Dividió a la comunidad del metal y solidificó la reputación de Mayhem como una banda dispuesta a cruzar cualquier línea para mantener su posición como los líderes del black metal más extremo. La portada de Dawn of the Black Hearts es considerada una de las imágenes más perturbadoras y polémicas en la historia de la música. Para algunos, representaba el pináculo de la autenticidad artística en un género que busca desafiar todas las normas. Para otros, era una muestra de insensibilidad y explotación de una tragedia personal. Sin embargo, no cabe duda de que esta acción contribuyó a crear el mito alrededor de Mayhem, alimentando su imagen como una banda que no solo coqueteaba con la oscuridad, sino que vivía dentro de ella. La muerte de Dead y las acciones de Euronymous marcaron un antes y un después en la historia del black metal, convirtiendo a Mayhem en una leyenda cargada de controversia, tragedia y un legado que sigue siendo debatido hasta el día de hoy. Esta tragedia, lejos de destruir a la banda, la catapultó al estatus de culto, cimentando su lugar como una de las agrupaciones más influyentes y temidas del género. Con la muerte de Dead, Euronymous asumió el control absoluto de Mayhem, consolidándose como el líder ideológico y creativo de la banda. Su visión no era solo musical, sino también filosófica y cultural. Transformar a Mayhem en un símbolo vivo de maldad, oscuridad y rebeldía contra el cristianismo y las normas sociales. En 1991, abrió una tienda de discos en Oslo llamada Helvet, que significa infierno en noruego. Sin embargo, Helvet era mucho más que una simple tienda. Ubicada en un sótano lúgubre y decorada con cruces invertidas y símbolos satánicos, se convirtió en el epicentro de la naciente escena del black metal noruego. Desde Helvet, Euronymous no solo vendía discos, sino que también promovía su filosofía anticristiana, nihilista y antihumanista. Organizó reuniones y discusiones que consolidaron una especie de culto en torno a él y su visión. La tienda atrajo a jóvenes músicos y fanáticos que compartían su descontento con la religión y la sociedad moderna. Fue en este ambiente donde se gestaron algunas de las bandas más influyentes del black metal, como Dark Throne, Emperor y Burzum. Para Euronymous, Helvet no era solo un negocio, era una declaración política y espiritual, un lugar donde las ideas más extremas y transgresoras podían florecer. En 1992, la escena del black metal noruego fue vinculada a una serie de incendios de iglesias que estremecieron al país. Estas acciones, que resultaron en la destrucción de estructuras históricas, como la iglesia de madera Fantofstave, fueron vistas como ataques directos contra el cristianismo y la herencia cultural noruega. Aunque no hay evidencia de que Euronymous participara directamente en los incendios, sus declaraciones públicas los justificaban y los alentaban. Según él, estos actos eran una forma de purificación cultural y espiritual, una manera de desmantelar lo que veía como la hipocresía del cristianismo y la modernidad. Uno de los momentos más emblemáticos de esta conexión entre el black metal y los incendios fue la portada del Epaske, 1993, de Burzum, que mostraba una fotografía de los restos carbonizados de una iglesia. Esta imagen no solo intensificó la percepción pública de que el black metal estaba intrínsecamente ligado a actos de vandalismo y rebeldía, sino que también consolidó el mensaje de que el género no era simplemente música, sino una forma de resistencia cultural extrema. Estos incendios, aunque condenados por muchos, se convirtieron en un símbolo del movimiento y una muestra de hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunos de sus integrantes para defender sus creencias. A pesar de su posición de liderazgo en la escena, Euronymous no estaba exento de conflictos internos. Uno de los más notorios fue con Bart Vikernes, líder de Burzum y bajista temporal de Mayhem. Aunque inicialmente compartían ideales y trabajaron juntos en Helvet, su relación comenzó a deteriorarse debido a diferencias personales, financieras e ideológicas. Bart, quien también era una figura influyente en la escena, acusaba a Euronymous de ser un oportunista que no practicaba lo que predicaba. La tensión entre ambos alcanzó su punto crítico en agosto de 1993. Según el testimonio de Bart, fue a la casa de Euronymous
para discutir asuntos financieros relacionados con The Mysteries, Dom Satanas, el esperado álbum de Mayhem. Sin embargo, la reunión se tornó violenta y culminó con Bark apuñalando a Euronymous 23 veces, causando su muerte. Aunque Bark afirmó que actuó en defensa propia, fue condenado a 21 años de prisión por asesinato, un evento que dejó a la escena del black metal en shock. La muerte de Euronymous marcó el final de una era para Mayhem y la disolución del círculo que había creado en torno a Helvet. Para muchos, su asesinato simbolizó el colapso de la camaradería dentro de la escena y puso de manifiesto las tensiones inherentes a un movimiento tan ideológicamente extremo y caótico. A pesar de las tragedias y el caos, Mayhem logró completar y lanzar su álbum más influyente, The Mysteries, Dom Satanas, en 1994. Este trabajo, que fue grabado antes de la muerte de Euronymous, se convirtió en un pilar del black metal y es considerado por muchos como la obra maestra del género. Con una producción cruda pero atmosférica, el álbum encapsula la esencia de la oscuridad, el nihilismo y el caos que definieron a Mayhem. Las letras del álbum, escritas principalmente por Dead antes de su fallecimiento, exploran temas de blasfemia, muerte y el vacío existencial, mientras que la música, con riffs desgarradores y una batería implacable, crea una atmósfera opresiva y casi ritualista. El bajo en el álbum fue grabado por Bark Vikernes, lo que añade una capa de ironía oscura al proyecto, dado su papel en la muerte de Euronymous. The Mysteries, Dom Satanas, no solo consolidó el legado de Mayhem, sino que también definió los estándares del black metal como un género musical y cultural. A pesar de las tragedias y controversias que rodearon su creación, el álbum sigue siendo una obra venerada por fanáticos y músicos, un testamento de cómo Mayhem logró transformar el caos en arte. The Mysteries, Dom Satanas fue grabado antes del asesinato de Euronymous, lo que permitió que Bark Vikernes, quien para entonces ya había sido condenado por el crimen, contribuyera como bajista en el proyecto. Esta decisión generó un debate ético dentro de la banda y entre los fanáticos del black metal. ¿Era apropiado incluir en un álbum tan emblemático a alguien que había asesinado a su creador? Mientras algunos veían su participación como una traición al legado de Euronymous, otros argumentaban que eliminar las pistas debajo de Bark sería una alteración del trabajo original. La banda finalmente decidió lanzar el álbum tal como se había grabado, un detalle que añadió aún más controversia a una producción ya cargada de simbolismo y tragedia. Esta decisión no solo alimentó el misticismo oscuro que rodea al álbum, sino que también consolidó la percepción de The Mysteries, Dom Satanas, como un trabajo profundamente marcado por las tensiones y contradicciones de la escena del black metal. La presencia de Bark Vikernes en el álbum es un recordatorio incómodo de los conflictos internos que definieron tanto a Mayhem como a la escena en general. Tras el lanzamiento de The Mysteries, Dom Satanas, Mayhem enfrentó un desafío monumental: redefinirse en un panorama en el que su legado estaba cimentado en tragedias y controversias. A pesar de la pérdida de miembros clave y las divisiones internas, la banda encontró formas de evolucionar y permanecer relevante en el mundo del metal extremo. Álbum como Wolf's Lair Abyss, 1997, Grand Declaration of War, 2000, y Ordo ad Chao, 2007, demostraron que Mayhem no tenía miedo de experimentar con su sonido, explorando elementos de avant-garde, death metal y black metal moderno. Cada álbum marcó un nuevo capítulo en la historia de la banda, mostrando su capacidad para adaptarse a las nuevas generaciones de fanáticos del metal, mientras mantenían su esencia oscura y transgresora. Aunque sus trabajos posteriores no lograron el impacto cultural de The Mysteries, Dom Satanas, demostraron que Mayhem no era un simple relicario de la escena de los años 90, sino una fuerza creativa en constante cambio. La historia de Mayhem es mucho más que una crónica de música extrema. Es un testimonio de cómo el arte puede trascender sus límites y convertirse en un fenómeno cultural. Desde los incendios de iglesias hasta los conflictos personales, Mayhem
ejemplificó un movimiento que no temía desafiar las normas de la sociedad y de la música convencional. Sus tragedias y controversias ayudaron a cimentar al black metal como un género que no solo define un estilo musical, sino también una filosofía y una estética. Con sus riffs crudos y atmósferas opresivas, Mayhem logró capturar la esencia de lo oscuro, convirtiéndose en una banda que, para bien o para mal, trascendió su contexto inicial para dejar una marca imborrable en la historia del metal. Más allá de las opiniones divididas que genera su legado, no se puede negar que la banda jugó un papel crucial en la definición de un género que todavía sigue vivo y resonando en cada rincón del mundo. Mayhem no es simplemente una banda, es un símbolo de cómo el arte puede abrazar lo oscuro, desafiar las normas y cambiar el curso de la historia. A lo largo de las décadas, su influencia ha sido palpable no solo en la música, sino también en la cultura popular, desde documentales y libros hasta la estética del black metal que persiste en la actualidad. Su legado es un recordatorio de que el arte más auténtico no siempre busca complacer, sino confrontar, incomodar y provocar reflexión. Aunque las sombras de su historia persisten, Mayhem continúa siendo un faro para los fanáticos del metal extremo. Una banda que, a través de su música y su historia, redefinió los límites de lo que significa ser verdaderamente transgresor. Cada riff crudo, cada grito desgarrador y cada acto controvertido son parte de un legado que, a pesar de su oscuridad, brilla con una intensidad innegable en el panorama del black metal.